Opción. Ok. Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra clase de este martes. Una clase que pues pido al Espíritu de Dios que seamos más hacedores y menos oidores de su palabra. Esta clase es una clase preciosa. Esta clase es una clase donde si nosotros podemos entender la esencia de esta clase, vamos a poder ser transformados como su palabra lo dice, ¿no? El único modo de nosotros tener una transformación en nuestra vida, pues es a través de su palabra, pero con la ayuda del Espíritu de Dios. Si nosotros no juntamos estos dos elementos, su presencia y la palabra de Dios, es muy difícil en nuestra vida generar cambios. Y bueno, vamos a comenzar dándole las gracias por esta clase. Señor, te damos las gracias, precioso Espíritu Santo, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, por el entendimiento, por el conocimiento, por la sabiduría que tú, Señor, pones en cada persona que me escucha. Gracias, precioso, porque solamente tú puedes traer a nuestra vida, Señor, ese crecimiento espiritual. Y nosotros, Señor, solamente con tu ayuda podemos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos, precioso, a tener ese discernimiento, pero también el querer como el hacer, Señor, para que nosotros podamos llevar a la obra, Señor, tu palabra, para que nosotros seamos transformados con ella. Hoy en el nombre de Jesús le permitimos a nuestros corazones que seas tú ayudándonos, que seas tú, precioso Espíritu Santo, haciendo tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso. Gracias por la redención. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque solamente tú eres el único que puedes traer el entendimiento y la claridad en esta clase. Pongo este tiempo en tus manos. Sé tú nuestro maestro. Sé tú el que te entrones con poder en nuestros corazones. Sé tú el Señor de nuestra vida. Nosotros queremos caminar, Señor, por el poder de tu Espíritu. Y no queremos caminar, Señor, dirigidos por la carne ni por lo que vemos. Enséñanos, precioso. Enséñanos, Señor Jesucristo, a caminar, Señor, por fe y no por vista. Gracias por esta enseñanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Oh, hay algo aquí que aparece, no sé qué cosa sea, pero bueno, vamos a comenzar. Nuestra clase del día de hoy trata un punto bien importante. Y sabes, es muchas veces nosotros estamos dirigidos y nuestra vida se está moviendo por lo que nosotros estamos viendo. Y yo pensando en esta palabra, vino a mí la esta escritura que está en Mateo, donde Jesús prácticamente le da de comer a una multitud. Y sabes, cuando yo estudiaba esta palabra, yo dije, wow, qué cosa tan maravillosa. Estamos haciendo referencia a Mateo 14. Vamos a, a estudiar este versículo y vamos a comenzar. Jesús alimenta 5,000. Vamos a llamar esto como si fuera el pan y la semilla, ¿ok? Entonces, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Aquí hay un punto importante que Jesús hace. Primero, es que él se alejaba para estar a solas. ¿Qué hacía cuando él estaba a solas? Él oraba al Padre. Y quiero decirte algo importante. Es necesario que nosotros tengamos ese tiempo a solas con nuestro Señor, porque solamente a través de la oración nosotros podemos ir avanzando en nuestra vida. ¿No? Pero las multitudes oyeron hacia dónde él se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Versículo 14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó. Fíjate, Jesús en su compasión sana a los enfermos. Jesús es sensible y está él lleno de amor y no se preocupa, él se ocupa de los demás. Cuando nosotros sufrimos, solamente tenemos que recordar, ajá, que Jesús sufre con nosotros y que Él
tiene compasión. Imagínate qué hermoso. Él tiene compasión y no es indiferente al dolor. Él conoce nuestro sufrimiento y Él sabe de esto. Versículo 15. Esta tarde los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Y Jesús les dijo, no es necesario. Denles ustedes de comer. Aquí voy a hacer una pausa, porque imagínate nada más la escena. Acuérdense que a mí me encanta utilizar la imaginación. Ajá. Y yo veo aquí a los discípulos como diciendo, es que, ¿qué les sucede? O sea, ¿cómo le vamos a dar de comer a más de 5,000 personas? Esto es una locura, o sea, ya, no hay ni cómo, o sea, ni trabajando no sé cuántos años podemos nosotros darle de comer a 5,000 personas, ¿no? Entonces, imagínense la reacción de estos hombres, ¿no? Y aquí vemos o leemos cómo Jesús les dice, denles ustedes de comer, ¿no? Entonces, ellos de verdad han de haber dicho, está, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo nosotros podríamos? Esto no es posible. ¿Sí o no? O sea, de verdad, nosotros decimos, pues, ¿cómo le vamos a dar de comer a 5,000 personas? ¿De qué se trata? Si es un montón de gente. O sea, no hay modo en lo natural de darles de comer a tanta gente. No, incluso las que cocinamos, pues podemos entender cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros podamos preparar tanta comida para esta gente, ¿no? Entonces, en Mateo 14, versículo 15 nos dice, en otra versión. Es lo mismo, pero en otra versión, en nueva traducción viviente. Cuando anochecía, se acercaron, perdón, a él sus discípulos y le dijeron, el lugar es desierto y es hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Denles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráiganmelos acá. Y aquí es donde empieza lo hermoso de esta clase. Ajá. Aquí vemos, ajá, cómo Jesús les dice, ajá, tráiganmelos acá. Lo único que había era 5 panes y 2 peces. Y tenía un destino a los ojos de Dios, pero no a los ojos de los discípulos. Los discípulos estaban viendo la escasez y la necesidad, pero Jesús, él vio excesivamente muchísimo más de lo que nosotros podríamos imaginar. Y fíjate, esto es tremendo, porque muchas veces nosotros estamos igual que los discípulos. Tenemos una necesidad y estamos viendo el problema, estamos viendo la escasez, estamos viendo en nuestros ojos naturales lo que nosotros realmente tenemos. Entonces, esto realmente, muchas veces nosotros pensamos, no, es que esto no nos alcanza. O sea, ¿cómo con 5 panes y 2 peces puedo hacer yo algo? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Cómo si nada más tengo esto? ¿Cómo yo puedo hacer algo? Aquí nos demuestra algo bien importante. O sea, no importa lo que tú tengas. Cuando tú lo depositas en las manos de Dios, siempre se va a hacer algo valioso. O sea, no importa lo que tú tengas, siempre se va a hacer valioso en sus manos. Nosotros muchas veces estamos viendo la necesidad, así como los discípulos. Los discípulos en este momento estaban viendo, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? No tenemos ni los recursos, ni tampoco tenemos los medios, no tenemos cómo hacerlo. Pero él vio excesivamente mucho más de lo que nosotros podríamos imaginar. Y sabes, muchas veces nosotros no sabemos lo que podemos hacer. Muchas veces nuestros ojos tienen tan poca visión que no alcanzamos a ver lo que realmente nosotros podemos hacer. Ujú. Entonces, lo poco que hay, pensamos, es que no alcanza, no es suficiente, ¿no? Y tendemos por naturaleza caída a pensar negativamente. Y sabes, así como los discípulos pensaron negativamente, tú y yo también muchas veces pensamos negativamente acerca de lo que nosotros estamos viendo. Y esto trae una gran enseñanza, porque creo que es tiempo de que nosotros podamos concientizar, ajá, que qué tanto interés nosotros le estamos poniendo a todo esto.
o hacia dónde nos estamos dirigiendo nuestra perspectiva. Y muchas veces en nuestra vida nuestros ojos están viendo lo que tenemos, lo poco que hay, lo que no nos alcanza o lo que no es suficiente. Y tendemos por naturaleza esa manera de pensar. Pero fíjate lo que dice 2 Corintios 5:7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por fe y no por vista. Y sabes, esto es muy difícil de alcanzar. Es súper difícil en el ámbito humano. Cuando nosotros estamos enfocados en lo que estamos viendo, sintiendo o lo que estamos percibiendo o escuchando. Y eso es moverte única y exclusivamente por lo que estamos viendo. Pero nosotros, para poder seguir sobre esa línea, para nosotros poder avanzar, es necesario movernos a través de la fe, por lo que nosotros estamos creyendo. Y un problema muy a menudo es que nos movemos por vista y no por lo que estamos creyendo, sino por lo que nuestros cinco sentidos están percibiendo. Y hablamos en términos espirituales. O sea, si nosotros esto lo bajamos a un término espiritual, esto se podría volver un caos total y completo en nuestra vida. Y sabes, cuando nosotros estamos moviéndonos en los cinco sentidos, en el alma, es muy difícil que nosotros podamos cambiar una situación. Ujú. Mateo 14, versículo 7. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Los discípulos solo hablaron lo que tenían. Que ellos tenían, pues, los 5 peces, los 5 panes y los 2 peces. Era el almuerzo suficiente para un chico. Nuestra boca es poderosa. Nosotros podemos hablar lo que tenemos, ajá, o movernos en fe y hablarle a lo que nosotros tenemos. Y la primera opción siempre es más común. Nuestra boca tiende a hablar el mal y el mal todo el tiempo. Y todo lo estamos percibiendo por medio de nuestros cinco sentidos. Pero en Mateo 14, versículo 18, Él les dijo, traerme acá. Y esto, wow, o sea, tráeme acá, tráemelo, dámelo. Esta es una de las instrucciones tremendas que Jesús nos enseña. Hay áreas que nosotros necesitamos llevárselas al Señor y que necesitamos entregárselas. Él nos dice, tráemela a mí. Y aquí es donde nosotros podemos ver cómo está nuestra obediencia, si realmente nosotros estamos obedeciendo, ¿sabes? Si algo no está fructífero, si algo no está dando resultados, si algo está estancado, nosotros lo tenemos que llevar a Él. En nuestra carnita, o sea, en la mundanalidad, o sea, podemos entender que nosotros somos mejores, ¿sabes? En cualquier área, nosotros podemos cuidar mejor lo que es nuestro. Nosotros podemos hacer las cosas mejor que cualquier persona. Y sabes, esto se llama control. Y no puede ser así. Nosotros necesitamos entregar a veces muchísimas cosas. Hay cosas en nuestra vida que no cambian porque nosotros las queremos hacer siempre a nuestro modo. Y nosotros necesitamos soltar esas cosas y permitirle al Señor que obre. ¿Sabes? Él no comete errores. Ajá. Pero esto no es así. En las manos de Jesús todo prospera, todo avanza y todo da fruto. Así lo dice Proverbios 16:3. Y dice, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. O sea, aquí podemos ver cómo primero de algo que era suficiente un almuerzo para un chico, ajá, Jesús hizo una multiplicación tremenda. Pero este versículo está diciendo, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Esta es una instrucción valiosa y debemos de quitar de nuestra mente que nosotros siempre lo podemos hacer mejor que cualquier persona. Cuando nosotros entendemos que Él lo puede hacer mucho mejor que nosotros, que Él sus planes son mejores que los nuestros, ajá, y podemos soltar el control, porque prácticamente esto es control. Ujú, vamos a poder ver fruto. Ujú. Buscando, me inquietó el significado de esta palabra, mundano.
Al hacer referencia a lo que el mundo gobierna, incluso fíjate cómo nos gobierna el mundo. Lo que significa la palabra mundano es esa actitud de gobierno en los pensamientos, en la ideología, en la filosofía, lo que tú le quieras poner. O sea, el mundo puede influenciar en nuestra vida de semejante modo que prácticamente nos puede sacar sin darnos cuenta de la voluntad de Dios. Tanto Santiago como Juan enfatizan que no es simplemente un problema actuar o pensar de manera mundana. Más bien, la mundanalidad consiste en el deseo de ser amigo del mundo y lo señala como el deseo de algo que nace de la voluntad. Imagínate dónde está la voluntad escondida, en el alma. O sea, al querer hacer nosotros las cosas como a nosotros se nos da la gana, ajá, lo que está gobernando es el alma. Y esto es tremendo, porque si nosotros nos queremos mover en el espíritu, necesitamos primero entregar esto. El alma quiere hacer lo que se le dé la gana. Entonces, aquí hay un punto bien fuerte. O sea, cuando nuestra voluntad no está conforme a las cosas de Dios, es porque estamos siendo almáticos y porque el alma es la que está gobernando. ¿Y qué es lo que hace el alma? Pues el alma normalmente gobierna por medio de las emociones, por medio de los sentimientos y por medio de todo este tipo de cosas que a veces podrían parecer, ajá, normales ante los ojos de la gente, pero ante los ojos de Dios no. Santiago 4:4 reafirma esto, porque fíjate lo que dice. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, fíjate cómo Santiago se refiere al alma. Entonces, esto está fuerte porque nosotros pues podríamos entender, ¿no? O sea, que cuando nosotros estamos siendo amigos del mundo, de todo este tipo de pensamiento, de todo este tipo de cosas, pues estamos creando una enemistad con Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto es lo que dice Santiago 4:4. Y el amor por todo lo que hay en el mundo. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, versículo 15, Primera de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Wow, imagínate qué fuerte. O sea, el amor al dinero es prácticamente lo que destruye todo. O sea, no es malo tener bienes, no es malo que Dios nos, o sea, Dios hasta incluso nos quiere prosperar en todas las áreas de nuestra vida y es el deseo de su corazón prosperarnos. Pero aquí el punto fuerte es que, ¿cuál es el fin de todo esto? Porque si todo esto es usado para el mundo y para complacer los deseos de la carne, en vez de ayudarnos, nos vamos más a a la perdición. Entonces, a menudo la mundanalidad ocurre cuando los creyentes están enamorados del comportamiento y de las cosas del mundo. Wow. O sea, está fuerte, ¿no? Vamos a regresar a Mateo 14. Nosotros podemos ver aquí cómo Jesús pues multiplica los panes y los peces. Y podemos ver, yo a veces imagino esto en mi mente, que aquí Jesús, él se estaba moviendo por la gracia. En aquello en lo que los discípulos habían considerado insuficiente, la misma comida, los mismos 5 panes y los 2 peces, tenían un potencial encerrado en ella. O sea, lo mismito sin cambios. Un potencial iba a ser el almuerzo de un niño y nada más, hasta ahí iba a quedar. Y otra posibilidad era la multiplicación, la comida para alimentar a miles de personas. Y son dos cosas súper diferentes. Nosotros podemos tener poco, podemos tener mucho, pero nuestra visión tiene que ver demasiado en lo que nosotros vamos a multiplicar o simple y sencillamente lo vamos a ocupar y lo vamos a dejar ahí, lo va a quedar como saciado, como limitado, como hasta ahí, ¿no? O sea, hasta ahí. Ujú. Y los panes y los peces no cambiaron porque eran lo mismo.
Eran 5 panes y 2 peces, pero servían para alimentar. Y sabes, aquí el Espíritu de Dios me demostraba que había una semilla, pero fue el sembrador el que tuvo la visión, o sea, Jesús. Él vio lo que otros no podían ver. Y sabes, muchas veces nosotros tenemos que extender nuestros pensamientos, extender nuestra visión para poder ver mucho más en lo espiritual, o sea, a través del conocimiento de la palabra de Dios, para nosotros poder avanzar en nuestra vida. Y el problema sigue igual. ¿En qué? En que estamos viendo lo que tenemos. Y era lo que los discípulos estaban viendo. Y tú y yo podemos estancarnos si solo estamos viendo lo que tenemos. Cuando nosotros tenemos esa semilla, y Jesús tenía esa semilla, y tú y yo tenemos esa semilla. ¿Y Jesús qué fue lo que vio? La multiplicación. Lo que nosotros vemos determina el potencial que nosotros podemos cosechar en nuestra vida. Aquellos que ven solo las dificultades vivirán en el nivel de todas las dificultades que tienen. Los que ven la enfermedad vivirán en el nivel de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es lo que estás viendo y no es por fe, sino es por vista. Entonces, los que pueden ver la semilla de crecimiento y el potencial, cosecharán el potencial de esa semilla que ellos ven y que siembran. Y estas semillas que son la palabra de Dios. Es bendecir lo que nosotros tenemos para que esto se multiplique. Es sembrar en los demás lo que tenemos y hablar y hablarle a lo que nosotros tenemos, hablarle a lo que nosotros, ajá, nos ha dado el Señor, hablarle la palabra de Dios. Y esto lo enseña Marcos 11:23, que este versículo lo he tomado muchísimas veces. Su palabra, su bendición es esa simiente incorruptible. Pero si nosotros estamos viendo las dificultades y los problemas, estamos operando en la incredulidad. Y esto está muy fuerte, porque si estamos viendo la situación, como se llama la situación, estamos operando en la incredulidad. Y en la incredulidad o en la duda, no puede actuar Dios con triunfo. O sea, no puede darnos una victoria cuando nosotros no estamos creyendo en estas cosas de Dios. Entonces, jamás Jesús dudó, ¿sabes? De poder multiplicar los panes. Jamás Jesús dudó de poder sanar a alguien. Jamás. ¿Sabes cuál fue el, la barrera entre esa sanidad y porque dice que en Nazaret él llegó y no pudo sanarlos debido a qué? A la incredulidad. Yo quiero decirte esto y me duele en mi corazón, ¿sabes? Pero muchas veces nosotros somos el límite de Dios al no creer en lo que Él puede hacer en nosotros. Ujú. Él nos creó para hacer cosas maravillosas y extraordinarias. Pero, ¿sabes? Muchas veces ni tú ni yo lo creemos, que nosotros podamos hacer todo lo que Él nos ha llamado. Y esto se llama incredulidad. Mateo 14, versículo 19. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Y yo aquí pienso, en mi perspectiva, es mi modo de ver este versículo, que Jesús actuaba por fe, ¿sabes? Y que sus palabras nos están exhortando a que tú y yo necesitamos vivir por fe, por lo que nosotros estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Ujú. En el nuevo pacto, en un pacto sellado con su sangre. No te estoy hablando de un Antiguo Testamento, yo te hablo del Nuevo Testamento. Y yo creo que Jesús en su imaginación visualizó esa multitud de comida que creó. Y si la imaginación es donde nosotros estamos gestionando las cosas o estamos dándoles vida en el ámbito espiritual, ¿qué es lo que nosotros estamos imaginando? Porque, ¿sabes? Si nosotros estamos imaginando escasez, destrucción, enfermedad, ruina o todo este tipo de cosas,
es lo que tarde o temprano se va a cosechar, porque tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Y sabes, Jesús entendía perfectamente que detrás de cada bendición hay una multiplicación. ¿Y tú y yo podemos entender esto? ¿Podemos entender? Ajá, que es tan importante lo que nosotros visualizamos, lo que nosotros creemos, es tan importante el movernos por fe y no por vista, para nosotros no ser ese estorbo a Dios. Y sabes, hoy te lo digo así sinceramente, porque Él ha hablado esto no solamente en este tiempo, lleva mucho tiempo Él hablándome, diciéndome, ¿sabes qué? Cambia el modo de pensar, cambia esto, tu límite eres tú, no me limites a mí. Y muchas veces nosotros estamos limitando a Dios porque a veces nos dan miedo los cambios. Y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. ¿Cómo andamos en esto? ¿Cómo estamos nosotros imaginando? ¿Qué es lo que nosotros estamos creando? ¿Cómo nos vemos en cierto tiempo? Porque Jesús, en Mateo 14, versículo 19, Él miró al cielo y lo bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a los discípulos, quienes lo distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y de los niños. Yo he escuchado este versículo con muchos predicadores y quiero decirte algo. Lo único que yo puedo ver aquí en Jesús es un Dios que está supliendo las necesidades y no a la necesidad de nosotros como humanos, sino Él está supliendo las necesidades en basta y en sobra. O sea, de basta y de sobra en abundancia, como lo dice su palabra, en esa medida buena, abundante y rebosada. Y sabes, muchas veces tú y yo nos conformamos con lo que tenemos o por lo que salga, así está bien. Y no puede ser así. Nosotros necesitamos comprender que Jesús es un Dios de multiplicación, que todo lo que tú pones en sus manos va a prosperar, que Él es el que da una medida buena, abundante y rebosada. Lo que fue dado parecía insuficiente, pero en las manos de Jesús se transformó en algo que es más que abundante. Muchas veces pensamos que esa insuficiencia y queremos y creemos que es tan poco que no podemos y que no podemos y que no lo vamos a lograr. Cuando nuestro potencial, escucha esto, cuando nuestro potencial no está en nosotros. ¿Sabes dónde está tu potencial? En Él. En Él está tu potencial. En Él estamos escondidos nosotros. No veas lo que te hace falta o lo que no puedes hacer o lo que no te puedes concentrarte. Él vive en ti. Filipenses 4:13, otro versículo súper escuchadísimo. Y dice, pues todo lo puedo hacer. Escucha lo que dice esta versión. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. O sea, aquí está diciendo todo. Y yo me podría avanzar un poco más. Y te podría decir, sí, Él nos ha mandado, lo que les decía la clase pasada, Él nos ha mandado no a orar por los enfermos, Él nos ha mandado a poner las manos sobre los enfermos para que ellos sanen. Y si nosotros a este versículo le adherimos que todo lo podemos hacer por medio de Jesucristo, ¿qué piensa tu mente ahorita? No, es que eso es para los pastores, eso es para la gente que ya tiene mucho tiempo en la iglesia. No, eso es para todos los que creen en Cristo, porque nosotros somos su iglesia. Nosotros podemos hacerlo todo por medio de Él. No es en nuestra fuerza, no es en nuestro potencial, es en lo que Jesucristo es y no hemos transformado nuestra manera de pensar. Y sabes, es como si Él estuviera hablando a mí directamente. ¿No? Y aquí nosotros nos podemos convertir en ese límite para Dios. Y Él dejó escrito
todo. O sea, no hay cosa que tú y yo no podamos hacer, porque Él dejó escrito, todo lo puedes hacer por medio de Jesucristo. Lo podemos llevar a la obra por medio de Él. Entre más nosotros lo involucremos, entre más nosotros lo hagamos Señor, más lo vamos a ver. La autosuficiencia o la independencia de Dios siempre nos va a llevar al dolor, al sufrimiento, a la escasez, al desastre. Él puede contigo. Él y tú son uno. Y nosotros con Él podemos vencer todo. Podemos vencer la enfermedad, el dolor, el fracaso, la ruina, la miseria. ¿Cuál es el problema? Que seguimos viendo como veían los discípulos. El problema y la escasez. Cuando Él nos está diciendo, todo lo podemos en Él que nos da fuerza, que nos da fuerza. Ve lo que somos en Él, no lo que tú y yo podemos hacer en nuestras fuerzas. Muchas veces el miedo, el temor, nuestros pensamientos caídos, la imposibilidad o lo que nosotros estamos viendo no nos da el gran ánimo o el segundo aire, podríamos decir, para seguir a la meta, para caminar hacia adelante y para ver esos cambios que muchas veces son necesarios en nuestra vida. En cambio, concéntrate en Él, en la fuerza de su poder. En Él podemos hacerlo. Él manda, Él nos guía, Él manda gente para que nos ayude en lo que nosotros estamos haciendo, gente capacitada para hacerlo. ¿Sabes? Él nos guía, Él nos da la estrategia. Solo tenemos que concentrarnos en lo eterno, verlo a Él y dejar de ver la circunstancia. No veamos las imposibilidades del momento, porque todo esto es momentáneo, o esos desiertos. Él puede multiplicar todo lo que nosotros le demos, de nuestros recursos, de nuestras habilidades, los dones, el tiempo, el dinero, todo lo que se siembra en su reino es una semilla de vida. Y nosotros necesitamos sembrar. $5 pueden ser una hamburguesa o pueden ser una semilla envuelta en una visión, impulsada por la fe en la vida de alguien que necesite. Jesús dijo, dar y os dará, medida buena, abundante, remedecida, rebosada. Darán en vuestro regazo. Esto viene en Lucas 6:23. O sea, ¿cuál es la medida que Dios da? Abundante, rebosada, buena medida, apretada. No es, mira, ay, toma para que te alcance. No, mira, para que soluciones. No, ¿sabes? Él nos quiere dar más, pero muchas veces el problema es nuestra mente. Nosotros, aquí lo dice claramente, den para que reciban. Es necesario nosotros sembrar para poder recibir. Ajá. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Lucas 6:38 en otra versión. Cuando miramos nuestros recursos, ya sean mentales, espirituales o materiales, ¿qué ves? Lo que ves puede traer un fruto en escasez y desánimo, o puede ser una semilla de abundancia que Dios quiere multiplicar. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva, nuestro enfoque, nuestra manera de pensar siempre, 1000 veces va a ser mejor dar que recibir. Cuando nosotros estamos dando en abundancia, estamos sembrando. Y normalmente el que recibe es el que no necesita. Imagínate, ¿no? No quiero que esto se malinterprete, pero es mejor siempre dar que recibir. Y es la condición en la que damos es hermosa y es, wow, puede ser de gran bendición. Y también sabes que la condición del corazón, como nosotros damos, puede ser una semilla de vida, de abundancia para muchos, pero mucho más para el que lo da. Porque fíjate, si nosotros estamos dando con un corazón agradecido, esa siembra se va a multiplicar.
Si nosotros estamos haciéndolo con amor para bendecir a la otra persona, eso se va a multiplicar. Y muchos piensan que la humildad es pobreza. Y esto es lo que ha enseñado la religión durante muchos años. Y eso es una mentira. Es una mentira del infierno. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos quiere ni enfermos, ni pobres, ni jodidos, nada. Todo eso han sido mentiras que la religión ha inventado para nosotros tenernos cautivos. ¿Sabes por qué? Él es el oro del dueño y de la plata. En él hay más que suficiente. Tan solo sal, observa el firmamento y él lo creó todo con el poder de su boca. Y sabes, todo eso lo creó para ti y para mí. Quiero decirte algo importante. Antes de que nosotros, de que el hombre fuera creado, Dios ya había creado todo lo que necesitaba. Todo lo que nosotros necesitábamos, ya había creado el suelo, ya había creado el agua, ya había creado el sol, ya había creado la comida, o sea, el aire, todo ya había creado. O sea, aquí podemos ver cómo Dios es un Dios de abundancia, es un Dios de que ya tiene todo suplido desde antes que nosotros naciéramos. O sea, aquí podemos comprender que se requiere un cambio de mentalidad. O sea, Dios nos quiere prosperar. Y es un punto importante. ¿Qué es lo que hace daño? El daño lo hace el amor al dinero. Pero cuando nuestros ojos están en sembrar en el reino de Dios, en las cosas que son de Dios, en hacer más para que la gente conozca a Cristo, para que la gente empiece, a conocer todo lo bueno que Él es, ¿sabes? Esa es una siembra y estamos invirtiendo en lo eterno. Y esta es una razón importante, una visión que Dios apoya y que Dios ama que sus hijos hagan. Que nuestros recursos sean siempre para el avance de su reino y no para vanagloriarnos y no para enaltecernos, sino que sea para que la gente lo conozca a Él. Jesús suplió una necesidad, ¿sabes? No un capricho. Y mucha gente se ofende cuando pasa tiempo y que Dios no contesta esas oraciones, pero realmente es algo que a ti te está beneficiando o simple y sencillamente es un capricho, ¿sabes? Porque Dios es un Dios de promesas. Él suple nuestras necesidades conforme a las abundantes riquezas de su gracia. Confía y velo en tu mente. Visualiza en tu mente. ¿Se puede confiar en Dios? Vamos a ver qué nos dice en Números 23:19. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Imagínate, ese es el Dios de Israel, el Dios al que le servimos. Muchos leen estas palabras y luego sienten que tienen el derecho de juzgarlas, cuestionarlas y de dudar de ellas en función a su experiencia. Y aquí hay otro punto importante. Las experiencias en muchas personas se han convertido en los dioses de muchos. O sea, esto está fuertísimo. O sea, es muy fuerte que nosotros podamos comprender, que una experiencia mala en nuestra vida fue lo que marcó el camino para ciertas decisiones. Y sabes, las experiencias no pueden ser nuestros dioses. Adán y Eva escucharon las palabras de Dios, pero eligieron creer las mentiras de una serpiente. El problema es que muchos dudan de la integridad y la bondad de Dios. Una vez que eliges entrenar la duda, has elegido seguir a la serpiente. Wow. Mi pacto no se romperá, ni alteraré la palabra que ha salido de mis labios. Salmo 89:34. La nueva traducción viviente, fíjate lo que dice. Para nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra de lo que he dicho. Vemos aquí cómo Dios es veraz. O esto es cierto o no lo es. Hasta que la palabra se establece en nuestro corazón, estarás luchando con tu intento y los ardientes dardos de duda que están a nuestro alrededor. La palabra de Dios debe ser nuestra autoridad final, independientemente
de nuestras experiencias o de nuestras situaciones. Imagínate qué hermoso es llegar a este punto, donde siempre la palabra de Dios nos está gobernando y no sea esa actitud o no sea esa situación, ¿no? En la cual nosotros estamos poniendo nuestros ojos. Las expectativas del mundo no cambian hasta que nuestro corazón esté completamente persuadido de la palabra de Dios es verdadera y es viva. Imagínate, muchas veces estamos tan corrompidos en nuestro corazón y en nuestra alma que es muy difícil que la palabra de Dios penetre en nuestra vida. ¿Debido a qué? A la incredulidad, debido al alma, debido a la voluntad. O sea, esto requiere muchísimo trabajo con nuestra alma, con nuestro corazón y sobre todo con la incredulidad, porque hoy te pongo estos versículos nada más para que veamos el poder que tiene Él en cumplir las cosas. Muchos se quedan estancados en las expectativas, en las experiencias, sin darse una oportunidad de volver a hacer las cosas mejor. Date la oportunidad de volverlo a hacer, pero hazlo con Él. Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Muchos creen lo que ven y nada más, pero la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La fe es la declaración de que crees que Dios es verdadero, independientemente de las circunstancias temporales. Mateo, no, perdón, este es Malaquías, si no me equivoco, 3:6 y dice, porque yo Jehová no cambio. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no lo han sido, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados, han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Y fíjate, esto es Antiguo Testamento. Y este versículo lo puse porque esto es una instrucción de cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros estamos en desobediencia. Aquí vemos cómo esto está destruyendo, porque aquí está diciendo que ellos estaban destruidos. Versículo 7. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Y fíjate la indicación que da. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Él no cambia, Él no va a variar jamás. Dios es Dios veraz y todo hombre mentiroso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Lucas 21:33. Ujú. Si no estamos recibiendo como creemos, ¿qué debemos hacer? Y quiero decirte algo, el problema no está en Dios. El problema no es que Dios no te quiera sanar o no te quiera prosperar o no te quiera llevar a un nivel mayor. El problema está en que nosotros le hemos puesto un límite a Dios a través de nuestros pensamientos, a través de esas limitaciones de yo no puedo hacerlo o yo no soy capaz de hacerlo. O un punto más fácil, más sencillo, que nosotros no creemos que lo podemos hacer. Simplemente no hemos creído en su palabra en nuestros corazones. Y sabes, esto está fuerte porque nosotros necesitamos ser generadores de cambios. El ser humano es muy difícil que el ser humano pueda generar cambios por sí solo. Y sabes, hay resistencia al cambio. Y hay un versículo que dice que nosotros resistimos al espíritu. O sea, imagínate qué fuerte que nosotros estamos resistiendo al espíritu. Ujú. Cuando nosotros deberíamos de permitirle al espíritu que fluya en nosotros. Si tú quieres generar cambios en tu vida, si no te está resultando lo que estás recibiendo, es necesario que tú ores y que le pidas a Dios que te habilite para hacer esas cosas a las cuales tú has sido llamado.
Y te estoy hablando no solamente a nivel ministerio, te estoy llamando en todas las áreas de tu vida, porque Dios es un Dios de prosperidad, Dios es un Dios que siempre nos va a llevar a más, es un Dios de multiplicación. O sea, yo nada más te pido, observa el firmamento y el firmamento te va a poder decir lo grande y lo poderoso que es Dios. Y Él lo puede hacer en ti. Solamente cree y quítale todos los límites a Dios. Él nos puede llevar a un nivel mayor en todas esas cosas que nosotros estemos, este, ay, ¿cómo se dice, Alfredo? Cuando un bebé se gestar, exacto. Cuando nosotros estamos gestando en nuestra imaginación, porque la imaginación es donde se gestan las cosas en lo espiritual. Utiliza tu imaginación, empieza a visualizarte, empieza a ver esas promesas de Dios en tu imaginación para que puedan alcanzar a ser, ¿no? Y bueno, no seamos el límite de Dios. Dios es un Dios bueno, Él siempre nos va a llevar a más. No podemos estar limitándolo con nuestra manera mundana de estar pensando. No podemos estar limitándolo porque no nos creemos capaces de hacerlo. Todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y si es necesario un cambio, pide a Él y en Él vas a lograr hacerlo. ¿Ok? Pues bueno, buenas noches y vamos a orar para terminar con esta enseñanza. Y Señor, te damos las gracias, Señor, porque solamente tú eres el único que nos puede, Señor, llevar a más. Que tus pensamientos, Señor, sean nuestros pensamientos. Que tu propósito, Señor, sea nuestro propósito. Que nuestros sueños, Señor, sean tus sueños. Señor, queremos, Señor, meternos en tu visión, Padre. Queremos ser parte, Señor, de esa visión a la cual tú nos has llamado. Pero capacítanos, Señor, para que nosotros podamos hacer, Señor, todo lo que tú nos has llamado. Precioso, yo oro por cada persona que está escuchando esto. Yo te pido, Señor, que tu espíritu, Señor, los mueva, que tu espíritu, Señor, los guíe a toda verdad, para poder romper, Señor, todo lo que nos está limitando. Muéstranos, Señor, qué límites te estamos poniendo. Si son límites, Señor, de incredulidad, de pereza, si son límites, Señor, de falta de conocimiento, lo que sea, precioso. Ayúdanos, Señor, muéstranos en el nombre de Jesús qué límites te estamos poniendo para nosotros poder seguir alcanzando y creciendo, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que nosotros somos ese increíble ejemplo de las riquezas de tu gracia, Señor. Nosotros somos esas vasijas donde tú has depositado tu poder. Gracias, Señor, por la redención, por la vida. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti, Señor, tenemos el conocimiento y la sabiduría que necesitamos. En ti, Señor, somos esas piedras preciosas, Padre, y en ti, Señor, podemos hacer todo. Y cuando Jesucristo dice todo, es todo. Muéstranos cada límite, Señor, que te hemos puesto. Muéstranos, precioso, en qué estamos fallando o qué estamos pensando mal, Señor. Porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también reconocemos, Señor, que nuestros pensamientos determinan nuestro destino. Ayúdanos a pensar lo bueno, lo puro, lo santo y lo sagrado. Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestra mente sea transformada a la mente de Cristo. Yo bendigo en el nombre de Jesús, Señor, a cada persona que me está escuchando. Y te pido, Señor, que tú traigas sobre de ellos estas verdades a su vida. Gracias, Padre, por el crecimiento no solamente espiritual, sino en todas las áreas de su vida. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Semilla de Vida, porque creemos, Padre, que esta grabación, Señor, llega a los miles y a los cien miles. Tú eres, Señor, el que las pones en la gente correcta y en el momento preciso. Gracias, Señor, por Semilla de Vida. Yo bendigo a cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a los que se conectaron en vivo y a los que lo van a ver después también. Muchísimas gracias. Que tengan una noche hermosa. Los bendigo en el nombre de Jesús, una semana llena del poder de Jesucristo. Gracias, Nicolás, Eloína y Esther, que están por acá. Un abrazo muy fuerte y un beso. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, muchísimas gracias a YouTube por todo lo que está haciendo.
Gracias, gracias, gracias. Comparte este material. Yo sé que hay gente que necesita escuchar esto. Ayuda a los demás a crecer. Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Gracias y te bendigo que tengas una semana llena del poder del Espíritu Santo.